Bueno, vamos a leer esa parte, del 39 al 42. Acuérdense que primero se hizo una introducción como al Evangelio. Cuando llegó Pedro les da la razón por qué vino a Cornelio y a su grupo que estaban reunidos. Pero ya después aquí comienza la predicación. Esta forma de predicar del apóstol Pedro tiene los ingredientes de la predicación. No quiere decir que ustedes tienen que llegar con una persona y leer los versículos, porque siempre ha habido mala interpretación acerca de esto. Por ejemplo, cuando los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar, Jesús les da la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Repetir el Padre Nuestro, sin ningún conocimiento. No saben ni lo que están diciendo. Le llaman Padre a Dios cuando ni siquiera es su Padre. No saben nada de lo que significa el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro son ingredientes que tienen que tener la oración, ¿verdad? Igualmente, este mensaje que estamos viendo aquí no puedes compartir el Evangelio a nadie si no se tienen estas características. Este es el Evangelio. La gente me pregunta: ¿cómo predico el Evangelio? ¿Cómo le comparto el Evangelio a una persona? Estas mismas palabras, estos mismos ingredientes, Pedro los predicó en el capítulo 2. Cuando Pedro predicó el sermón, donde se convirtieron 3,000 personas. Son las mismas que predica Pablo, que predican todos. Esta es la predicación, ¿ok? Este es el Evangelio. Estos ingredientes. Ahora, hay múltiples formas de expresarlo, múltiples ocasiones de comenzar a predicar. Las puertas se abren de diferentes formas. Eso también es otra realidad. Y mira lo que dice: y nosotros, versículo 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Primero, que no se nos olvide que nuestra doctrina y enseñanza es apostólica, ¿verdad? Los apóstoles nos transmiten a nosotros, porque ellos fueron testigos, fueron escogidos y enseñados y capacitados por Cristo Jesús. Así que nuestra doctrina es apostólica. Tú no puedes predicarle a una persona nada del Antiguo Testamento porque la vas a confundir. Iglesias donde existe un padre. ¿Qué tiene que ver un padre? Que una mitra. Si eso se usaba en el Antiguo Testamento, tenía un significado. No tiene nada que ver con una predicación sana del Evangelio ahora. ¿Qué es eso de que el hombre No, aquí no se trata de hombres, se trata de Cristo. Así que esto es bien claro. Aquí dice ya: y a quien mataron colgándolo de un madero. El Evangelio sin la muerte de Cristo no es Evangelio, ¿ok? Esa fue la razón por la que Dios perdonó. Dios no puede perdonar nunca el pecado. La única forma de ser salvos, personas pecadoras como nosotros, era que alguien más pagara por nuestro pecado. Y eso lo hizo Cristo, ¿verdad? Entonces, dice: a este levantó Dios al tercer día. Ahora, si Cristo hubiera muerto pero no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra enseñanza y todo. No tendríamos Evangelio. Sin resurrección no hay Evangelio, no hay culminación. Aún la muerte de Cristo hubiera sido innecesaria si Cristo no resucita. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y aquí está es otra cosa importante, el Evangelio. ¿Por qué, pastor, algunos creen y otros no? ¿Por qué? Porque no a todos se les manifiesta. Porque no todos lo ven como lo ven ustedes. No todos pueden amarlo como lo aman ustedes. No todos conocen a Jesucristo como lo conocen ustedes. O sea, si Cristo se hubiera manifestado a cualquiera de los criminales que lo mataron, como a Pilato, a Herodes, o al mismo Caifás o Anás, se hubieran convertido. Cuando se hubiera parado, lo que hicieron conmigo no sirvió de nada. Se le manifestó a alguien que en un sentido era peor que ellos. Tomás. ¿Por qué? Porque Pilato no vio todo. Que Pilato: muéstrame algo, dime algo de quién eres. Nada, silencio total. En cambio, Tomás lo vio levantar 3 muertos, lo vio hacer milagros extraordinarios, lo vio hacer grandeza, lo enseñó por 3 años, le explicó: yo voy a resucitar. Y dice: no. Le dijeron las mujeres: Tomás, Cristo resucitó. No. Le dijeron los apóstoles que los 11, Cristo resucitó. Y él no. Dice más: si no le meto el dedo donde estaba el clavo y la mano donde le metieron la lanza, yo no voy a creer. Ese hombre no vería, pero Dios se le manifestó. Eso es la diferencia. Dios se manifestó a Tomás. Y ahora sí, al suelo. Entonces, si Cristo no se manifiesta, no pasa nada.
Por eso hay gente que nunca va a creer, no importa con cómo les explique. Decir, hermano, yo no creo que nadie le gane a Cristo predicar el evangelio. Y sus hermanos no creían en él. Eso es hasta que Dios hace la obra, hasta que Dios abre el corazón de la persona. Es un manifestarse, la salvación es de Dios. Y bien clarito dice aquí, manifestarse, y no a todo el pueblo. Está claro, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Aquellos que Dios amó, aquellos elegidos para salvación. Dice, a nosotros, aquí ya se incluye el apóstol y los santos, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Ves? A ellos se les manifestó, porque está hablando que lo que hicieron después de la resurrección. Nosotros se nos manifestó, no a todo el mundo se le manifiesta. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y esto es otra cosa importantísima. Si tenemos una causa, tenemos un caso penal contra la justicia de Dios, contra el tribunal más justo del universo, y nuestro delito es de culpabilidad. ¿Sí me entiendes? ¿Te imaginas cómo podemos ser salvos sin la aprobación, la liberación de este juez? Esto también es importantísimo, dice, y nos mandó que predicamos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nosotros ya lo hablamos, que cuando el Señor venga por segunda vez, el mar va a entregar sus muertos, ¿verdad? El Hades va a entregar sus muertos, y todos, grandes y pequeños, compadecerán ante el tribunal de Cristo. Nadie se escapa del juicio de Cristo, nadie. O sea, Él es el que puso Dios, Él es y eso también hace toda la diferencia. Y ahora vamos a ver, en eso nos quedamos, ¿por qué temer a este juez? Ya vimos varios ejemplos, pero yo voy a continuar de donde me quedé. Solamente hice un resumen, si no va a tener sentido lo que estoy diciendo. Ya di muchos ejemplos, lo que significa que Él sea el juez. Ahora ya nomás me queda la parte final, ¿por qué debemos de temer a este juez? Mateo 25:31. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, como le dije al final, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y ya vemos nosotros cuál va a ser estos parámetros de su justicia. No va a llegar a ver, tú tomabas, a ver, tú hiciste esto, a ver, no, tú dejaste un hombre y te casaste con otro, a ver, tú, no vemos eso. Cuando vemos el texto, solo va a decir, ustedes vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y estuve enfermo y me visitaron. Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti así? Cuando lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Hermanos, la doctrina está llena de ejemplos que dice que el que ama al hermano cumple toda la ley, y el que cumple la ley no puede ir al infierno. La Biblia está llena. Es un solo mandamiento que tenemos nosotros, no son 10. Los 10 mandamientos son 2 tablas, 5 y 5. Los primeros 5 Dios se encargó de que los cumplamos, porque el hombre interior, la simiente de Cristo que está en todo creyente, se deleita en la ley de Dios 24/7. El hombre interior se deleita en la ley de Dios de todo el que nació de nuevo. Todo el tiempo está amando a Dios el hombre interior. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Y qué es eso? No sabemos, pero el Espíritu sí sabe qué dice. Ellos se comunican. O sea, Dios prometió, voy a circuncidar tu corazón y te voy a dar un corazón para que me ames. Un corazón para que me ames con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Dios no miente y nos lo dio. Pero mucha gente está por ahí, pastor, yo peco porque no puedo amar a Dios todo el tiempo, forzando a la gente. Hermano, si esa es la manera por la que vas a ser juzgado, te vas a ir al infierno, porque no hay nadie que pueda amar a Dios en la carne 24/7, solo el hombre interior, solo Dios amando a Dios. Eso es lo que Dios hizo. Pero para nosotros tenemos un mandamiento
Es el mismo mandamiento antiguo, que nos amemos los unos a los otros. En el trato con los hermanos es que cumplimos la ley. Que un hermano de la iglesia se meta con la mujer de otro hermano, no, eso no hay arreglo por nada, es cero. Ese hombre es una carne del infierno, no hay manera que esa persona sea salva. ¿Por qué? Porque está violando completamente la ley de Dios. Los santos aquí somos otro grupo, hermanos. Somos una cosa especial. Somos un pueblo de Dios. Y en eso es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y eso. No creas, pero también es difícil. Es que Dios ya hizo la parte difícil. Acuérdate, Dios ya hizo la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil? El amor ágape que Dios nos dio. Ya nos amamos, hay algo de nosotros. Tú sientes amor cuando oyes a otro hermano hablar tan bonito de Dios. Sientes que lo quieres, compartimos la fe y nos amamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es añadir al amor ágape, amor Filadelfia. Añadir al amor virtud. El amor ágape es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros solo le ponemos afecto fraternal. Eso es lo que podemos hacer. O sea, manifestaciones de ese amor. Cosas buenas, agregarle a ese amor que Dios ya puso en nosotros. Por eso no podemos estar sin reunirnos. Entonces eso es bien importante, y todo eso lo sé porque conozco la doctrina. Aquí no lo dice. Aquí es un poquito más abstracto el tema, ¿verdad? Ahora dice, ya yendo a textos de las doctrinales, dice: solo a él pertenece el juicio, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese juicio no nos corresponde a nosotros, se fue a Cristo, al que Dios puso a Cristo por juez, no a nosotros. Dice: porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. A Él lo puso. Él es el único que tiene el anillo del rey, como vimos en la alegoría de Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo era un tipo de Cristo. La ley de Dios condenaba al pueblo de Dios en la historia de Esther. Se les expliqué la alegoría, ¿verdad? Entonces, ni siquiera Dios podía salvar al pueblo, ni siquiera Asuero. Y yo otra vez les digo, porque esta es una alegoría que está presentada allí. No quiere decir que Asuero sea Dios, no. Es un tipo, el tipo está muy por debajo de Dios. Pero dice Asuero: la ley que escribí yo no puede ser violada por nada. Es una ley por medio de los medos y los persas, que no puede ser revocada ni por mí mismo. No hay manera. Así ese es el acta de los decretos, que nos era contraria. No podía ser revocada ni por Dios, porque violaba la ley que Dios mismo puso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se quitó el anillo, se lo puso a Mardoqueo. ¿Y Mardoqueo qué hizo? Él buscó la forma que el día, hizo lo mismo que Jesucristo. El día de la matanza, el día que tenían que perder, se convirtió en día de triunfo. Porque el día que el diablo iba a ganar, ese día perdió. ¿Entienden? Eso fue lo que hizo Mardoqueo. Convirtió el día 13, que era día de maldición, en día de bendición. Y lo celebraron 3 días. Ya les expliqué eso. Entonces, nomás esa es la alegoría. Ahora vamos a ver Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ves lo que hay que saber del Evangelio? Se necesita saber que Él es juez. Él es el juez. Y ahora sí, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta declaración también es importante, hermano, porque cuando nosotros predicamos a Cristo, Jesucristo mismo les dijo en Lucas, que todas las escrituras, Lucas 24, que todas las escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y todas las escrituras hablan de mí. Entonces, ¿por qué se espantan si cómo yo les voy a traer la historia de Esther y les voy a decir que ahí no habla de Cristo? ¿Me entienden? Y todos los estudios de teología, todos, cuando se hace una reflexión teológica, tiene que ver sabiendo que Cristo está en todas las escrituras, de una manera directa o indirecta. Pero está en todas las escrituras, porque Dios no miente. Y eso es lo que dice: de este dan testimonio todos los profetas.
Y muchas veces cuando uno les trae una historia del Pentateuco, dice uno, pero eso no lo dijo un profeta. Ah, ¿no? ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Quién era Moisés? Un profeta. ¿Me entienden? Entonces, no, todos los salmos mismos fueron escritos por hombres que profetizaban, que estaban hablando como profetas. Así que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos textos tendría que traer solo de esta declaración? Pero solo veamos algunos de los más destacados, como Romanos 10:8. Más que dice, como cuando dice, no digas que está en el cielo, no digas que está debajo de la tierra. Dice, más que dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahora fíjense lo que dice Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo mismo que dice aquí el texto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran. Las personas no van al cielo porque muchas veces, como nosotros creemos en la doctrina de la elección, decimos, bueno, entonces ustedes son los que creen que Dios escogió a unos para mandarlos al infierno. No, yo no creemos eso. Nosotros creemos que Dios escogió a unos para salvación. Ahora, y entonces los que van al infierno, ¿por qué van? Porque no creyeron. Es todo lo que la Biblia dice. Porque no creyeron. No porque Dios los escogió. Ahora, Dios lo sabía, claro que Él lo sabía. Pero van a ir al cielo porque no creyeron. Así que dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, toda la Escritura, y cuando habla de la Escritura, está citando el Antiguo Testamento. Todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Y Dios no miente. En el 13, ¿qué dice? Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Este es un proceso que es importante. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Después que Cristo se presentó ante Tomás, hermanos, la predicación de los apóstoles tuvo un poder especial. El Espíritu Santo acompañaba esa predicación de tal manera que las personas se podían convencer por un poder especial que tiene el Evangelio predicado. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Porque ni el ángel le pudo decir a Cornelio y a su grupo las palabras de salvación. Tuvo que venir Pedro, un hombre pescador que le habló estas palabras. Esto que están oyendo fue lo que le dijo. Y ahorita vamos a ver lo que ocurrió. En Juan 3:16, por ahorita estamos viendo que es necesario creer para ser salvos. Eso está claro. Juan 3:16, que todos lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Verdad? Es verdad, por eso fue que Dios amó. La cadena, el Ordo Salutis comienza con el amor de Dios, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, ¿qué es lo que condiciona la palabra mundo? El que creyera en él. Porque de esta manera amó Dios al mundo. A todos nos amó. No. Ahí dice la condición, para que todo aquel que en él creyera. O sea, lo que condiciona la palabra mundo es el mundo de creyentes, de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Eso sí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no en su primera venida, como lo dije. En la segunda sí, tampoco se confundan, porque después vendrá el juicio, cuando el Hijo del Hombre venga venga en su trono, ¿verdad?, de gloria. Viene a condenar, pero ahorita no. Ahí no va a haber salvación para ninguno ya. Para ninguno cuando venga por segunda vez. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Todo está ahí. Para mí, el texto más importante de Juan 3 no es Juan 3:16, es este. Este es el texto. Juan 3:16 se lo saben de memoria todos, pero este no. ¿Por qué? Por la doctrina antropocéntrica, por la doctrina que le da al hombre el poder. ¿Me entiendes? Por esa doctrina malvada que engaña a muchos. Porque quieren llenar las iglesias y buscan la forma que el evangelio esté suave. Pero mira lo que dice a las personas que dicen que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué?
Porque no fue escogido, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso. O sea que el creer, ¿cómo se le dicen al apóstol Pablo? ¿Qué, señores, qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Así que te preguntan, cree. Pero ¿qué significa creer? Ahí es donde vas a predicar el evangelio. Porque es lo que no sabe la gente. Porque para muchos creer es, nomás repite conmigo lo que yo diga y ya estás en el cielo. Eso no es creer. Eso no es creer. Y nosotros lo sabemos. Dice, luego me vengo al 36. Los versículos que te debes de aprender de memoria no solo es Juan 3:16, Juan 3:18 y Juan 3:36. Lo que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no hay problema. No verá la vida. Bueno, tampoco ya no. Sino que la ira de Dios está sobre él. Como dice el Salmo, dice Dios está airado con el impío todos los días. Y aquí está diciendo lo mismo. La ira de Dios está sobre él, no simplemente, no hay problema, si él no quiere no hay problema, es opcional, no es opcional. O tienes el amor de Dios o tienes la ira de Dios, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay opción en eso. ¿Ves? Todos los textos que son del evangelio, esto es el evangelio. Pedro predicó esas palabras, pero ¿qué estoy haciendo yo, hermano? Evitando que las repitan porque no tienen fundamento. Tienes que conectarlas con la doctrina apostólica que ahora conoces. Si dijo Pedro creyera, tú tienes que, esto es creer. Enséñales estos textos para que vean qué es creer. Efesios 1:3, por ejemplo. La otra vez les dije, hoy voy a hablarles de qué es predicar el evangelio. Si tú no vienes a estos textos, por ejemplo, el último que voy a concluir, Efesios 2, oye, entonces no traes nada, no estás enseñando nada. Pero con esto, hermanos, oye, si tú presentas estos textos a un incrédulo, lo haces tiras. Mira lo que dice Efesios 1:3, de quién es la salvación. Solamente repite conmigo, fíjate que está completamente anulada esa frase. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. En Cristo, fíjate en Él. En Cristo, no se les olvide, en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió, nos amó antes de la fundación del mundo. Óiganlo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, no para que vivíamos vidas pecaminosas, porque ya soy salvo, siempre salvo, olvídate, eso tampoco está aquí, sino para que fuéramos puros y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Qué fue lo que movió la elección? El amor. El amor es la base de la elección, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Ahora somos hijos suyos, adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, no por naturaleza, sino por el poder de Dios, ¿verdad? No es natural esto. A ver, ¿dónde me quedé? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lo dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, al final de cuentas la gloria se la lleva a Jesucristo, pues todo es por gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Nos redimió, nos rescató del infierno, nos redimió, nos limpió, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, por gracia. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, otra vez. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Estás garantizado, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, esto es el evangelio, este es el evangelio. Y luego tenemos este otro texto. Yo le digo inclusive a mi esposa cuando le predica a sus hermanas, si quieren hablarle a las personas, primero hagan esto. Cuando quieras convertirle el evangelio a una persona, y yo lo hago, tengo un amigo que cada rato me dice, no, pero que Dios, le digo, que espérame, ¿qué te dije a ti?
¿Ya leíste la Biblia? No, le digo, no hablemos de Dios. No puedo hablar contigo y no voy a hablar contigo si no has leído la Biblia. Si me citas un texto de las Escrituras, yo te lo explico. Pero si tú estás queriendo, ¿verdad? Tú estás queriendo que yo, ya te dije, ve a la Biblia y apúntate las preguntas y entonces yo me siento a hablar contigo. Pero no le compartas el Evangelio. ¿Por qué? Si no, mándalo a leer la Biblia. Lo primero, mándalo a leer la Biblia. Lee las Escrituras, ese es el libro que te lleva al cielo. Mira, si te digo una cosa, si tú tienes cáncer y te doy un librito, te digo, mira, solo sigue las instrucciones de este librito y se te quita el cáncer. Hermano, no le hace que el libro esté así de grueso, lo vas a leer todo. ¿Se me entiende? Yo no te estoy diciendo que se te quite el cáncer para que después te mueras. Yo te estoy diciendo que si lees ese librito, vas a tener vida eterna y no mueres nunca. Nunca hay dolor, nunca hay llanto, nunca hay nada. Eso es lo que significa eso. Así que para comenzar, tienen que asegurarse que la persona primero mande a leer las Escrituras. Hagan memoria ustedes cómo vinieron al Señor y se van a dar cuenta que de alguna manera fueron a dar a las Escrituras. Mándalos a las Escrituras y las leen, pero les digo yo que la curiosidad, pero háganles ver lo valioso que está en ese mensaje ahí. Ese libro contiene un mensaje de vida eterna. Ese libro te saca de yo quiero ser rico, te saca de la pobreza a ser el heredero del dueño del mundo, no solo el dueño de este planeta Tierra, sino el dueño del universo. Dice que somos, y si hijos, también herederos con Dios de las promesas. O sea que está toda la gloria que te puedes imaginar, vida eterna, no llanto, todo está en ese libro. Pero si no leen el libro y hay tú citando los textos de la Biblia, hermanos, ¿tú te imaginas eso? Es como si yo soy químico y le hablo a una persona de una ecuación, ¿me entiendes? Mira, si agarramos el sulfato de sodio y lo hacemos, y la gente, ¿y eso qué está hablando? Así estás tú. Ellos no conocen la Biblia, nunca la han leído. Solo tienen algunas palabras que sacan de ahí de Dios, pero si no la leen, no puedes hacer nada. Lee la Biblia, ¿verdad? Entonces es bien importante, por eso, fíjate lo que dice Efesios 2. Si tú agarras este libro con una persona, y aquí está el Evangelio en todo cubiertito, aquí está la explicación de lo que significa creer en Dios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí tenemos clarita los dos textos más importantes de la doctrina de la depravación total, es Efesios 2 y Colosenses. Es donde dice bien clarito también que estábamos muertos. Solo dos textos en la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Colosenses 2:13 y creo y es este. Entonces son esos únicos dos textos. Así que Él os dio vida a vosotros ¿cuándo? Cuando yo andaba buscándolo, cuando fui a la iglesia, cuando me acerqué a Dios, cuando por fin acepté a Cristo, cuando por fin le abrí la puertita. No, cuando estabas muerto en delitos y pecados. Así fue cuando nos dio vida. Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ay, ¿cómo éramos antes? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién era tu padre? ¿Quién te operaba? ¿Quién te conducía? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hoy me estás diciendo que soy hijo del diablo. Bueno, no sé lo que dice ahí. Es el espíritu que controla a todos. Hay gente que dice, esa persona me hace que tiene al diablo. Claro que lo tiene, pero también este santurrón que no sale de la iglesia lo tiene. No más que la diferencia que en aquel está manifestado de una manera y en este está manifestado de otra. Hermanos, mira, en el tiempo de Judas, todo el mundo decía, ay, Barrabás sí que tiene al diablo, porque es un asesino. Pero también Judas, el santo apóstol, era el diablo. Y yo no se lo dije yo. Jesucristo, ¿qué le dice en Juan 6:70? ¿No los escogí a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Es diablo, es el diablo. No le dijo tiene al diablo adentro, no, es el diablo. Y en Juan 8, ¿qué dice? Por cuanto no podéis escuchar mi palabra, por cuanto no podéis entender mi lenguaje, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿qué está haciendo el apóstol? Repitiendo lo que Cristo le enseñó. Solo diciendo lo que Cristo le enseñó. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora bien, todos nosotros antes de nacer de nuevo estábamos ahí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad?
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿ves? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza de fábrica hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos somos hijos de ira desde que nacemos. Desde que nace el niño ya viene mintiendo y manipulando. Se apartaron los impíos desde la matriz. En maldad fui concebido, en pecado me concibió mi madre. O sea, la palabra es clara, hermanos. Versículo 4. Pero Dios, eso hace toda la diferencia. O como el pero ahora de Romanos 3. Pero ahora, aparte de todo ese pecado que viene hablando desde Romanos 1 hasta Romanos 3:20, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por los profetas. Así aquí dice ahora, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Eso es toda la diferencia, porque nos amó. Todavía no estaba el mundo para vivir y ya nos había amado. Es que este es el Dios que les están enseñando en la escuela dominical. Ahí están diciéndoles que este Dios lo sabe todo. No perdonen el discipulado. Y también en la escuela dominical hablamos mucho de eso. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No porque le abriste la puerta, no porque repetiste las palabras que otro te dijo que las repitiera. Por gracia soy salvo. Veamos el alcance de esta salvación y su dimensión y cobertura. Y juntamente con Él nos resucitó, porque si no resucitamos, si no hay resurrección, no hay evangelio. Y así mismo también está en el ingrediente lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? Muerte y resurrección. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como conoce el pasado, conoce el futuro, conoce todo. Ahora nos ve ya sentados con Cristo en los lugares celestiales, que aún no hemos llegado. Pero ya la palabra de Dios ya lo declaró. Y si lo declaró Dios, ¿quién puede negar eso? ¿Cómo puede fracasar eso? Y eso está la prueba en Romanos 8, ¿verdad? La cadena irrompible, que ni porque nosotros quiéramos nos perdemos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por la cual, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién se lleva la gloria en esta salvación tan grande? Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no la produce el hombre. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que concluyo con el 10, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí eso dice, ustedes son los salvos, siempre salvos. Fíjate lo que dice el 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo mismo que leemos en el otro capítulo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hermano, también fue con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. La misma muerte de Cristo nos limpia y nos santifica y nos purifica hasta llegar al fin. La glorificación es en Cristo. La santidad, la santidad ya sabemos que tiene 3 etapas: la posicional desde el momento que creíste, la progresiva que la llevas en toda tu vida, y la glorificación cuando estés en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos todo esto que Dios se encargó, porque Dios dio los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es la obra del Señor que Dios preparó para que anduviéramos en ella. Ahora Pedro dice, solo agréguenle, solo añádanle, solo abunden en ella. Son las palabras que usan los apóstoles: abundar, crecer, llenarse del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Es agregándole a esos medios lo que nosotros podemos hacer. Como ya lo mencioné varias veces, que ahorita lo voy a volver a mencionar. Así que el resultado del evangelio en poder, que sería lo que sigue del 44 en adelante, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, llegó el evangelio en poder. Pero me voy a detener tantito por si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Hasta aquí se predicó el evangelio. Ahora vamos a ver el resultado del evangelio. Sí, mi hermano. Un error que he cometido y que hemos cometido mucho es predicarle el evangelio a una persona, citarle las escrituras, como tú lo dices, cuando la persona es una analfabeta completo de las escrituras. Entonces sí es correcto guiarlo a las escrituras primero. Claro, si los mismos testigos de Jehová, cuando van con sus 3 versículos que les enseñan, lo primero que te hacen, ¿tiene una Biblia? Dice, sí, tráigasela.
¿Se entiende? Mire lo que dice ahí, ¿entiende? Hasta ellos hacen eso. Y en cambio nosotros comenzamos a hablarle a la gente, nomás oímos una persona, ay Dios mío, tengo bastantes problemas. No te preocupes, para los que están en Dios todas las cosas ayudan bien. ¿Y quién te dijo que ella está en Dios? En Cristo Jesús. Ah, no, pero ahí se las sueltas. ¿Me entiendes? O sea, le decimos a una mujer que tiene un marido borracho, que no sirve para nada, sométete a tu marido. La palabra de Dios dice que te someta. Sí, pero ¿a quién se va a someter? ¿A un impío? No, la mujer se somete porque es llena del Espíritu Santo, de la palabra, por obediencia a Dios, no al hombre, y amor a Dios es que se somete al hombre cuando el hombre está sometido a Cristo, mientras no, en Cristo, claro, tanto uno como el otro. Sí, Pastor Javier. Iba a decir que normalmente cuando se predica el Evangelio, se predica a Cristo, solamente vamos a decir el aspecto positivo del Evangelio o lo que tiene que ver con la obra de Cristo, ¿verdad? Claro, obviamente ese es el corazón del Evangelio, pero nos quedamos solo con el aspecto de la salvación, pero aquí en Pedro estamos viendo que el Evangelio completo está compuesto de dos caras, de dos facetas, Cristo como juez y Cristo como salvador. Se nos olvida esa otra parte de Cristo. Y de hecho es por razón de que Dios ha puesto a Cristo como juez que lo necesitamos como salvador. Porque si no lo tenemos como nuestro salvador, entonces vamos a tenerlo como nuestro juez. Sí, amén. Exactamente. Siguiendo el comentario del pastor Javier, yo lo pienso de esta forma. Es como cuando uno le presenta a la persona el Evangelio, pero lleva como un espejo. Y ese espejo es cuando uno empieza a hablar, listo, de la obra de Cristo, pero saco el espejo para que se mire en la obra de Cristo en la cruz y le muestro los pecados a la persona. Es cuando la persona se encuentra con esa realidad y eso es lo que produce el arrepentimiento. Entonces, yo siempre me imagino eso, o sea, sí, hablarle de la obra de Cristo, pero sacarle después también el espejito para que se encuentre con la realidad en que está. Porque de otra forma, ¿de qué se va a arrepentir si no sé por qué tengo que arrepentirme? Sí, es que el Evangelio es claro, ya lo dimos muchas veces. Si tú llegas a una persona y le dices arrepiéntete porque te vas a ir al infierno, no, eso no, así no se predica el Evangelio. Ahora, en la Reforma se enseña, sí, algunos equivocadamente, usando los textos de Juan y Cristo cuando comenzó, y decían arrepentíos, ¿verdad? Y convertíos. Ahora, ¿a quién se le estaba diciendo que se arrepintiera? ¿A los filisteos? ¿A los gentiles? No, al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Nadie que no sea el pueblo de Dios se puede arrepentir. Se le estaba diciendo a los que tenían las promesas de los que era el pacto, a ellos se les dijo arrepiéntanse. Por eso Juan fue el último profeta y Cristo vino a sustituir al último profeta que era Moisés. Así que los dos estaban diciendo eso, pero el Evangelio ahora es como dice la palabra de Dios, bien claro. El Evangelio es cuando el Espíritu Santo venga, Él te convencerá de justicia, de juicio y de pecado. ¿Sí? Y de pecado por cuanto no creyeron en mí, porque ese es el pecado. O sea, cuando habla de pecado, porque luego dice, no, es que yo no he robado, yo no he matado. No, olvídate de eso. El pecado que te va a mandar al infierno es que no creas en Él. ¿Me entiendes? No, Dios no va a venirte a preguntar cuántos hiciste. No hay lista para llenar tus pecados. Hermanos, no saben lo santo que es Dios. Vete a Deuteronomio, vete al Pentateuco y lee hasta sentarte en un lugar donde sentaba una mujer menstruosa. Cualquier cosa era pecado, tocar un cadáver de un animal y ya quedabas impuro. Si tantito tocabas, imagínense el cadáver de un animal impuro, ya quedabas impuro tú y todo lo que tú tocabas quedaba impuro. No, hombre, eso es, dice uno, wow, qué santo es Dios. Qué santo es Dios. Claro que ese es Dios, así es santo. Eso lo estuve oyendo, estuve hoy escuchando el mensaje que presentó el hermano Daniel de la santidad de Dios. Y ahí le estuvo explicando a las personas lo santo que es Dios. Tienen que conocer eso. Muy limpio, es muy santo el Señor. Entonces sí, así es la cosa. ¿Sí? Otro aspecto del Evangelio es que las personas más malas quieren un Salvador.
pero lo que quieren ellos es estar sentados en su trono. Y eso es lo pecaminoso del libre albedrío, porque es más prominente en el Evangelio su señorío, nombrado muchas veces más que como Salvador. Es que el evangelio que trae gente y que llena las iglesias, el que promueve, mira, por ejemplo, vamos a ver, de las industrias más lucrativas que hay en el mundo, son 3: el ejército, los hospitales, ¿verdad? Y la religión. Son 3 empresas, las más lucrativas. Estas 3 son los hombres cuando hacen dinero, digo, preocúpate por tener 3 amigos: un ministro, ¿verdad? La parte espiritual, cuando tu alma se deprime necesitas a un guía espiritual, un doctor y un abogado, el que representa la ley o al gobierno. Esas 3 personas son muy útiles en el mundo. Entonces, por esa razón, cuando el abogado te dice: tienes problemas de migración, problemas con la ley, ven conmigo, yo te saco problemas de impuestos, cualquier problema legal, ¿verdad? Okay, yo te ayudo. Pero el doctor te promueve: sientes algún síntoma de esta, podrías tener esta enfermedad, esta otra, y ven aquí que yo te curo. Pero la parte espiritual, la iglesia vende esto: problema con los hijos, problemas de depresión, problemas de que tu marido te quiere dejar, problemas de salud. Venga que nosotros tenemos una oración muy poderosa para curarte. Y ahí va toda la gente. Ese es vender el evangelio, ese no es la situación es como vimos, es la salvación, la condición en la que estamos. Y es muy diferente. Y entonces cuando esas personas llegan al evangelio, les venden a un Dios que es bueno todo el tiempo y que te ama y que solo está esperando que tú lo aceptes. Y ese es un evangelio criminal, ¿verdad? Y ya la gente tiene esa ilusión y ese es el evangelio que les gusta. No estamos diciendo que el evangelio que nosotros predicamos es malo, no es tan glorioso, tan hermoso este evangelio que no, hermanos, la palabra de Dios dice, por ejemplo, el Salmo 1, ¿verdad? Que estamos viendo nosotros, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo, su hoja no cae, y en todo lo que hace prospera. Ese es el evangelio. Pero ¿quién? Dice, antes de decir este texto, me lo pasé a propósito, que dice el versículo 2. No me lo pasé, sino que lo estoy haciendo a propósito, para que vivas como un árbol plantado, y que es alegoría, y que prosperes en todo. Dice, es para la persona que se deleita en Jehová. ¿Se me entiende? Para la persona que se deleita en la ley de Dios y medita en ella de día y de noche. Esa es la persona para lo que sigue. Eso es lo que dice el Salmo 1. Persona que se deleita, dice, se deleita en la ley de Jehová y medita en ella día y noche. Esa es la persona que esa es la senda del justo, ¿verdad? Lo presentó Javier en el estudio que está dando ahí. Entonces es hermoso eso, pero hay que entenderlo. También nosotros tenemos un evangelio hermoso, como dice la palabra de Dios: para los que están en Cristo Jesús todas las cosas les ayudan a bien. Deleítate en Jehová y Él cumplirá todos los deseos de tu corazón. Pero el énfasis está en deleitarnos en Dios, en su ley. ¿Sí, mi hermano? ¿Mi hermana? Hermano, yo lo que veo como nos enseñó el pastor Javier y el hermano Dani, de la depravación total y soberanía de Dios, vemos como ellos, cuando uno les habla del evangelio, no creen que son depravados, ni que están muertos espiritualmente, ni que la ira de Dios está sobre ellos, porque ellos creen como que son buenos y que sus obras son los que los justifican. Y yo creo que el problema más grande que hay es ese, que puedo decir también que cuando yo escuché la doctrina de la depravación total, también me confrontó, porque creo siempre tenemos como que nosotros tenemos algo bueno, y esta doctrina nos hace ver que nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, y al hacerles como entender eso es como como que es difícil, porque ellos no creen que estén en ese estado de depravación total. Y yo creo que las iglesias nos hablan mucho del amor de Dios, pero no de
depravación en la que cayó el hombre cuando Adán cayó. Sí. Y a mí me gusta mucho de Joel Vicky, ahorita que habló el pastor Javier de la justificación, que dice que la justificación es la bendición principal y fundamental del Evangelio. Satisface nuestra necesidad espiritual más básica, el perdón y la reconciliación con Dios. No podíamos ser adoptados sin Él, pero la adopción es una bendición más rica porque nos lleva de la sala del tribunal a la familia. La justificación se revela en términos de ley, la adopción en términos de amor. La justificación ve a Dios como juez, la adopción como padre. Como Dios nos lleva de la sala del juicio, nos lleva al hogar con Él, como a ser sus hijos, ahí cuando somos adoptados. Eso es como que algo que para nosotros ya como creyentes es una bendición. Amén, hermana. Mira, les quiero decir una cosa. Cuando se habla de la doctrina de la depravación, yo me ha tocado presentarla. Yo sé que cuando se habla de eso, ¿verdad? Es un eco en los 66 libros de la Biblia. Es tan clara, porque yo puedo venir desde Génesis, empezando en Génesis 6, y voy a traer, porque Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo el designio del corazón del hombre dio un continuo solamente el mal. Y me puedo venir por los profetas, por los salmos, hablando de la depravación total, pero yo le incluyo otro tema. Hay una clase de epistemología. La epistemología es la que estudia las palabras. Es un estudio no de hermenéutica, sino de palabras. Y dentro de la epistemología hay 17 palabras que significan pecado, ¿verdad? Y cuando estudio cada una de esas 17 palabras, les doy ese estudio a las personas, se dan cuenta que wow, que no hay manera que no hayan pecado. Porque la gente siempre que habla de pecado, siempre dice: yo no he robado, yo no he matado. Se sale con eso. Yo nunca me he metido con otra, no he engañado a mi mujer. Porque aquí andaba un hombre trabajando de esos que no creen en Dios, y cada rato andaba diciendo, estaba haciendo un pozo por ahí, decía: yo no tengo miedo al COVID porque yo sé quién he creído. Yo no le tengo miedo al COVID, pues yo sé quién he creído y que le digo yo. Ya sabía que era pentecostal, que le digo yo: entonces ¿tú estás seguro que te vas a ir al infierno, al cielo? Dice: sí. Le digo: ¿por qué? Dice: porque nunca he engañado a mi mujer, pero la verdad la panza le colgaba hasta acá. Y yo lo miraba, dije: no, pues así ni la vas a engañar, ¿verdad? Y entonces lo estaba mirando y le digo: pero eso te da tu seguridad. Pero yo luego sabía, digo: ahorita me lo voy a pescar. Le digo yo: ¿sabes qué? Le dije, le digo yo que lo agarro y que le digo: oye, ¿la salvación se pierde? Dice: sí. ¿Ve la contradicción? Entonces, y tú no la vas a perder solo porque no has engañado a tu mujer. ¿Ves que no entiende ni siquiera qué es pecado? No entiende qué es pecado. Él piensa que no engañando a su mujer cumplió la ley. ¿Te imaginas? La ley no la puede cumplir nadie que no se ha nacido de nuevo, porque la primera tabla de la ley es incumplible para todo ser humano en la tierra. Porque tienes que amar a Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 24/7, y no hay un ser que lo pueda hacer en la carne. Pero el hombre interior sí puede, porque se deleita en la ley de Dios. ¿Me entiende? Y eso lo resolvió el Señor. Dice: yo les voy a dar un corazón para que me amen. Dios no miente. Y nos lo dio. Nos hizo una circuncisión en el corazón y nos dio un corazón para que lo amemos. Ahora, la otra tabla de la ley, ¿cómo se evidencia que la primera está? La segunda es el amor al hermano, ¿verdad? Entonces esas cosas ellos no las conocen. Pero sí estaba seguro y repite: yo sé en quién he creído, yo sé que he creído, que aunque me muera voy a ir al cielo. Pero si cree que la salvación se pierde, imagínate, está acabado. Entonces es bien importante, ¿sí, hermano? Sí. Sí, algo que quería también traer respecto a lo de compartir el Evangelio, es que, claro, el compartir el Evangelio es creer, arrepentirse, todo eso, pero también creo que parte del Evangelio es que a veces se nos olvida que nosotros tenemos que presentar a Dios, y que con lo que las mismas escrituras dice, que por ejemplo en Juan 17:3, cuando Jesús empieza a orar al Padre y dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Que te conozcan a ti
Dice, lo voy a leer para que esté mejor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos cuando evangelizamos en decir, arrepiéntete, o tienes que conocer que eres un pecador. Y sí, eso va, claro que es parte de la evangelización, el conocer nuestra condición en la que estamos para saber que necesitamos un Salvador, como lo estaba diciendo Kevin y el pastor Javier. Pero también es presentarles y que conozcan a Dios, porque esa es la vida eterna. A veces presentamos la vida eterna o la salvación o el cielo, como le queramos llamar, a todos esos como sinónimos, y el decir es escapar de la ira, ¿verdad? Escapar de la ira de Dios. Y sí, es cierto, parte de la salvación es eso, pero no es todo. Y también agregando es conocerlo a Él. Esa es la vida eterna, conocerlo, no simplemente el estar como la sociedad o el mundo nos los pinta, de que el cielo es como estar con Dios y estar en el cielo y ahí cantando con los angelitos y todo, sino que conocer realmente quién es Dios. Claro, el conocimiento de Dios. Mira, cuando el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan tiene un propósito. Todos los teólogos saben para qué se escribió. Dice Juan, Jesús hizo muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creas y para que creyendo tengas vida eterna. O sea, Juan te presenta a Cristo en los 7 yo soy, te presenta a Cristo en todas las etapas, como el pan de vida, como la resurrección, como la puerta, como el pastor, como todo lo que es para salvación, para que lo conozcas. O sea, es necesario que lo conozcas. Y luego, cuando ya vemos las epístolas de Juan, primera de Juan, que son 5 capítulos, Juan te dice para qué escribió esos 5 capítulos de la epístola. Dice, estas cosas les escribo a vosotros que creéis, o que dices creer, para que sepas que tienes vida eterna. Eso es Juan 5:13, para que sepas que tienes vida eterna. O sea, entonces Juan quiere que sepas, y hay tres cosas que tienen que probarse para saber que tiene vida eterna: conocimiento de Dios. El que dice que lo conoce, el que no conoce a Dios, o el que dice que lo conoce y no hace su voluntad, es mentiroso. Y aquí yo lo tengo aquí. Me estoy adelantando, pero ya no lo voy a poder avanzar hoy este día, pero todo lo tengo aquí. ¿Qué estoy hablando aquí? El resultado. También Pedro da el resultado de, ahora, si este evangelio realmente naciste de nuevo, hay una manera de verlo. ¿Cómo saber que soy salvo? Pedro no se queda sin eso. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían en el discurso, y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Imagínate, o sea, hay una manera de saber quiénes realmente nacieron de nuevo, y eso es lo que es el evangelio en poder. Y eso va a ser mi próximo estudio. Ahorita ya no lo voy a hacer, ya me quedé aquí. Y fíjate, lo importante que es que me paré, faltaban casi 30 minutos, ya no avancé. Pero qué bueno que no avancé, pero estuve viendo la participación de que están entendiendo. Estamos predicando el evangelio con los ingredientes que dice Pedro, pero conectándolos con la doctrina, con lo que los apóstoles enseñaron, para profundizar claro en esto. Entonces, hay mucha más enseñanza en lo que estamos viendo aquí. Por eso es importante ver los resultados del evangelio, el evangelio en poder. Todo eso lo vamos a ver. Hay pruebas. La otra prueba, ¿cuál es? El amor al hermano, ¿verdad? El amor al hermano, y la otra es hacer justicia. O sea, todas esas son pruebas que son incambiables. Y ahorita con eso yo voy a cerrar este mensaje, porque hay maneras de que sepamos si somos salvos. Hay formas de saberlo. Las formas las dice Pedro, las dice Juan y las dice Pablo, los 3 apóstoles que más escribieron. Y eso se los voy a enseñar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Un comentario. Un comentario que también es importante a la luz de lo que hemos estado comentando todos es, Pedro inicia acá a hablarle del evangelio a Cornelio, pero también hay una presuposición que podemos ver en el texto, que es que Cornelio conocía ya la ley. Y eso es importantísimo, porque la ley y el evangelio tienen una relación muy cercana. Y uno no puede simplemente, los ejemplos que tenían, si no conocen que están en pecado, si no conocemos que estamos quebrantando la ley, y siempre estamos quebrantando la ley de Dios, el evangelio no va a ser efectivo en esa persona.
porque primero para cualquier persona es importante comprender que a la luz de la ley todos somos pecadores y tenemos esa necesidad de un Salvador. Y ahí es donde viene el Evangelio y nos muestra realmente que es a través de la obra de Jesucristo que somos salvos, porque nadie es capaz de cumplir la ley. Y ahí después es que ya después de que una persona es regenerada, va nuevamente y no es gravoso cumplir los mandamientos de Dios porque ya es salvo y los cumple en agradecimiento a Dios y como señal de glorificación a Él. Entonces es importante esa relación entre la ley y el Evangelio. Siempre les he dicho que si la persona no lee la Biblia, mira, es increíble. Cuando Felipe estaba evangelizando en Samaria, después de que concluyó ahí, dice que el Espíritu lo agarró y lo transportó a otro lugar. ¿Y qué estaba haciendo un etiopía ahí en su carruaje? Leyendo Isaías. ¿Y qué se arrima? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré yo si no me lo explica? Se le subió al carro y le explicó el Evangelio y creyó. ¿Por qué? Porque estaba en el Evangelio. Ahora el hermano los está recordando que cuando comenzamos esto de Pedro, precisamente así comenzó, hablando de que ese hombre era temeroso de Dios, apartado del mal, que hacía ofrendas, limosnas a eso, colaboraba con los judíos, les había hecho muchas cosas. Es un hombre que oraba siempre. ¿Cómo va a orar si no leía las Escrituras? Las conocía las Escrituras, tenía conocimiento, pero como le dije, todavía no había sido salvo. Ya hablamos todo ese proceso que cuando hablamos del Ordo Salutis, ¿verdad? Que todo el proceso de salvación se viene dando en Cornelio. Este es el repunte, ¿verdad? Entonces todos esos son ingredientes del Evangelio. Por eso lo primero hay que tener paciencia. Cuando no vamos a llegar a la casa de una persona diciéndole, ya te puedes sentar, hermano Fanor, ya se acabó. No podemos llegar a la casa de una persona como los testigos de Jehová. No creas en ese cuadro, dice, porque te vas a ir al infierno. Si ese se lo regaló su mamá, él ama a su madre y todo lo que tiene es ese cuadrito, y le llegas dando por ahí. Tú no tienes derecho de meterte a la casa de una persona e insultarlo. Para nada. Así te rechaza y luego tú hasta te sacuden los pies. Ay, no, hermano, si lo que estás haciendo es una porquería, si no se predica el Evangelio. Cristo no llegó diciéndole a la mujer samaritana, pecadora, adúltera. No, le llegó ofreciendo lo que necesitaba. ¿Quieres agua? Yo te voy a dar un agua para que nunca la vengas a sacar. Vas a tener agua que va a brotar de ti como una fuente de vida eterna, que no solo vas a llenar tu sed, sino lo vas a llenar la sed de todos los samaritanos, porque luego les voy a compartir esa cosa. Entonces ya cuando ella creyó en el Evangelio, le dijo, ahora sí llama a tu marido. ¿Me entienden? Porque si el Evangelio es una buena noticia, seguida por una mala noticia. Porque si el Evangelio nos confronta con nuestro pecado, y luego de ahí viene el arrepentimiento, y que continúa durante toda nuestra vida el arrepentimiento, porque nos arrepentimos de los pecados, pero hasta que nacemos de nuevo, porque es el Espíritu el que nos convence de pecado, hasta que no llega el Espíritu Santo. Entonces es un proceso que lo tenemos que ver claro, y eso es parte de eso. Pero siempre les digo, es el Evangelio. Lleven a las personas a leer la Biblia, llévenlos a leer la Biblia, pero háganselas ver como la cura de toda la enfermedad. Como si quieren dinero, ahí vas a ser rico. Y léanse a Salomón. Cuando yo llegué a la Biblia, yo no llegué buscando la salvación, yo llegué buscando ser famoso y teniendo dinero, porque a mí me dijeron, el que lee la Biblia se hace sabio. Y yo miraba a Salomón, digo, no, este es el mío. De Pablo no quería ni saber nada de él. El mío era Salomón y David, ¿entiendes? Pero así empieza uno, pero llegas a la Biblia. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Santo Dios, por tu palabra, por la comunión de los santos, por tu guía, Señor. Te rogamos que perdones nuestros pecados, como siempre, que perdones las veces que oscurecemos tu mensaje, las faltas que cometemos cuando exponemos, Señor, porque para estas cosas nadie es suficiente. Pero te damos gracias por lo que nos dejas llegar, por lo que podemos hacer bien, y gracias por lo que nos edifica, Señor, en tu palabra. Bendito eres, oh Santo Dios. Te ruego que sigas con nosotros en lo que queda de la adoración, y que bendigas al pastor Javier con poder para que pueda predicar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.